El aire cálido de Texas me envolvía mientras entraba al bar, ese lugar al que siempre volvía, aunque no lo admitiera. Paredes de madera, una iluminación tenue, el sonido de la música country mezclado con las conversaciones lejanas, y las luces de neón titilando como si estuvieran luchando contra el paso del tiempo. Me quedé en la barra, mirando el reflejo de mi rostro en el espejo, tratando de no pensar demasiado en mi pasado. Era la primera vez en 6 meses que regresaba a Texas después de un largo exilio autoimpuesto. Habían pasado 3 años desde que dejé todo atrás: mi trabajo, mi familia, mi vida. La desaparición de un hombre, de mí, parecía haberse quedado en el aire, como una niebla que no terminaba de disiparse. No sabía por qué había vuelto, tal vez para encontrarme, tal vez para terminar lo que había empezado, o tal vez solo para beber una cerveza y olvidarme de todo. ¿Qué vas a tomar?, me preguntó Kevin, el camarero, mientras limpiaba un vaso con un trapo. Lo miré y asentí. Lo de siempre, Kevin. Shiner Bock. Antes de que pudiera siquiera acomodarme en el taburete, sentí una mano sobre mi hombro. No me giré, no me molesté en hacerlo. Lo sabía, lo sentía en los huesos. La situación estaba por cambiar. «Señor Watkins», dijo una voz grave, suave, pero decidida. Mi corazón dio un salto, pero mi cuerpo permaneció quieto, como si nada estuviera sucediendo. Mi nombre no era Watkins, pero ¿quién más podría haberlo dicho? Nadie sabía quién era realmente, nadie que me importara. «No soy Watkins», respondí sin apartarme del bar. «Y no tengo nada que discutir contigo, a menos que quieras contratarme para soldar algo. Si no, me parece que no tenemos nada de qué hablar». La mano en mi hombro se retiró rápidamente, pero la voz persistió. «Mi nombre es Rob Morgan, y te he estado buscando durante mucho tiempo, Oliver». La firmeza en su tono hizo que me girara lentamente, mis ojos fijos en él. Un tipo de unos 30 años, con una mirada calculadora y una postura de alguien que estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. «¿Y por qué me has estado buscando?», dije con calma, levantando una ceja mientras me giraba completamente hacia él. Mi mente trataba de procesar sus palabras, pero el alcohol me ayudaba a mantenerme centrado, a no perder el control. «Porque no solo desapareciste, sino que lo hiciste dejando atrás a demasiadas personas con preguntas sin respuesta. Y te voy a encontrar, Watkins. No voy a empezar de nuevo, no esta vez». Su tono de voz era tan serio que incluso a mí me hizo sentir incómodo. Miré hacia Kevin, que estaba sirviendo una cerveza en el otro extremo de la barra. Le hice una señal con la mano para que no se acercara. Kevin asintió y se alejó, probablemente pensando que esto no tenía nada que ver con él. «¿Quieres explicarme de qué demonios estás hablando o qué?», le pregunté, sin perder la calma, pero la creciente tensión en el aire era palpable. La situación se estaba tornando peligrosa, pero no por la amenaza, sino por lo que significaba. «Se trata de tu vida anterior, Oliver, de lo que dejaste atrás en Dallas». Rob Morgan hizo una pausa y sacó una foto de su chaqueta, deslizándola hacia mí sobre la barra. Era una foto en blanco y negro de una mujer y una niña, ambas sonriendo, pero la mujer en la foto era alguien que conocía muy bien. Me costó unos segundos identificarla, pero finalmente lo hice. «Amy», musité, casi sin querer. Su nombre me quemaba la lengua. La mujer que había sido mi esposa, la razón por la que me fui, la razón por la que decidí desaparecer y dejar atrás toda una vida. «Amy Watkins, tu esposa». Rob no parecía impresionado por mi reconocimiento. «Te hemos estado buscando durante 3 años, Oliver, y yo voy a ser quien te devuelva a ella. A su hija, Sarah, le costó 1 año entero superar tu desaparición, y ahora tu esposa está completamente sola. Es hora de que pagues por lo que hiciste». Lo miré fijamente, mi mente en un torbellino.
¿Por qué me buscaba? No podía ser por un sentimiento de justicia, ni por alguna mentira que les hubiera contado. No tenía sentido. Pero, en algún lugar, algo dentro de mí comenzó a entender. Este tipo no iba a dejarme en paz, no sin una razón. ¿Y qué quieres que haga?, dije finalmente, dejando escapar un suspiro pesado, mientras la cerveza en mi mano comenzaba a volverse tibia. Quiero que regreses a Dallas. Quiero que enfrentes a Amy, a tu hija y al mundo. Porque todo lo que dejaste atrás sigue ahí, esperando. Y si no vas por las buenas, voy a obligarte. Me levanté de la barra, dejé el dinero sobre la mesa y me giré hacia él, mi mirada firme. No soy Chas Watkins, no soy ese hombre. Y si lo que quieres es que vuelva a ser alguien que ya no existe, estás en el lugar equivocado. Ahora, ¿quieres seguir hablándome o vas a dejar de molestarme? Lo dije sin levantar la voz, pero la amenaza estaba clara. Rob, sorprendido por mi actitud, se quedó quieto por un momento. Luego, sin decir palabra, metió su pistola en su chaqueta y dio un paso atrás. Nos veremos pronto, Oliver, y la próxima vez no será tan fácil. Vi cómo salía por la puerta sin mirar atrás. Yo me quedé allí, en la barra, con el sabor amargo de la cerveza en la boca y el rostro de Amy grabado en mi mente. 3 años de huida, 3 años sin enfrentar mi pasado, y ahora todo comenzaba a colapsar. El sonido de la música volvió a llenarme, pero ya nada parecía igual. La noche no terminó de la forma en que la había planeado. Después de que Rob Morgan se fuera, el bar volvió a la normalidad. Kevin seguía sirviendo cervezas y la música seguía sonando, pero mi mente no podía concentrarse en nada más que en las palabras de aquel hombre. La imagen de Amy, su rostro y el de mi hija Sarah me atormentaba. Sabía que había dejado todo atrás por una razón, pero ahora algo me decía que no podía seguir huyendo. Algo se había roto, y lo peor era que no sabía cómo repararlo. Me quedé en el bar hasta el cierre, bebiendo una cerveza tras otra mientras mis pensamientos recorrían el tiempo perdido. Sabía que no podía quedarme allí mucho más tiempo, que tarde o temprano tendría que enfrentar a las personas que había dejado atrás. La huida de 3 años me había dado una falsa sensación de libertad, pero ahora Rob Morgan me había devuelto a la realidad. Esa noche, antes de que el sol apareciera en el horizonte, decidí que tenía que saber más. Si Rob seguía buscando a Chas Watkins, entonces tenía que saber hasta dónde llegaban sus investigaciones, qué más sabía sobre mi familia, sobre Amy. Tenía que entender la magnitud de la mentira en la que me había envuelto y si había alguna posibilidad de volver a la vida que había dejado atrás. Pasaron 3 días antes de que me decidieran a hacer algo. Recibí una llamada de un número desconocido, y aunque sabía que podía ser alguien relacionado con Rob, decidí contestar. ¿Oliver? La voz al otro lado de la línea era firme, pero había algo familiar en ella. ¿Quién es?, pregunté, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Es Lisa. Lisa Hurst. Soy abogada. Trabajé con tu esposa. Tengo información que necesitas saber. Mi estómago se revolvió al escuchar su nombre. Lisa había sido mi contacto en el pasado, cuando trataba de ocultarme, cuando estaba buscando una forma de desvincularme completamente de mi vida anterior. Era una mujer con la que había trabajado, y no era una buena persona. Sabía cosas que nadie más debía saber. Escucha, Lisa, si esto es sobre lo que pasó, ya no quiero saber nada. No se trata de eso, Oliver. No todo está perdido. Hay cosas que todavía puedes hacer. ¿Qué cosas?, respondí, aunque sabía que la respuesta no me agradaría. Tu hija. Sarah te necesita, y aunque no quieras escuchar esto, Amy te sigue buscando, y no solo ella. Hizo una pausa, y lo que dijo después fue como un golpe directo en el pecho. Tu esposa está en problemas, Oliver. Ella está intentando recuperar lo que perdiste.
y no va a dudar en arrastrarte con ella, aunque ya no seas el hombre que era antes. Mis manos comenzaron a sudar. ¿Por qué? ¿Por qué había vuelto todo esto? No había sido suficiente mi huida, pero sabía que no podía darme el lujo de ignorar sus palabras. ¿Qué quieres que haga?, le pregunté con voz tensa. Necesito que regreses. Hay una forma de resolver esto antes de que escale más, pero tienes que volver. A Dallas, a tu casa, y enfrentar lo que dejaste atrás. Colgué el teléfono sin decir una palabra. Mi mente era un caos. Sarah, Amy, ¿debería regresar? ¿Debería enfrentarme a todo lo que había dejado atrás? El vacío que sentía dentro de mí aumentaba con cada segundo que pasaba, pero algo en lo más profundo de mi ser me decía que no podía seguir corriendo. Al día siguiente tomé una decisión. Tenía que ir a Dallas. No sabía qué encontraría allí, pero sabía que no podía seguir huyendo. Rob Morgan, Liza, la gente que había trabajado conmigo, todos sabían más de lo que deberían. Era el momento de enfrentarme a mi pasado. El viaje fue largo, pero al llegar a la ciudad, algo cambió en mi interior. Las luces brillantes de Dallas me recibieron como si nunca me hubieran dejado ir. Estaba de vuelta en la ciudad que había dejado atrás, y no solo para resolver los asuntos legales que habían quedado pendientes. Estaba allí porque, aunque me hubiera escapado, mis lazos con Amy y Sarah aún existían. Quizás había huido, pero ellos no se iban a rendir tan fácilmente. Esa misma noche, cuando llegué al apartamento que había mantenido en secreto, me encontré con algo que no esperaba. Una carta. La había dejado alguien que sabía que estaba regresando. La carta era de Sarah, mi hija. Decía: «Papá, espero que estés bien. Ha pasado mucho tiempo, pero nunca te olvidé. Te extraño mucho. Por favor, vuelve a casa. Mamá no es la misma, pero yo necesito hablar contigo. Te quiero». Las palabras de Sarah hicieron que mi corazón se detuviera por un segundo. ¿Cómo podía haber estado tan ciego todo este tiempo? Estaba claro que no podía seguir viviendo en el pasado. Ya no solo se trataba de mí. El futuro estaba en mis manos, y aunque todo parecía estar fuera de control, sentí que era el momento de regresar, de enfrentar a Amy, a mi hija, y a todo lo que había dejado atrás. Pero no iba a ser fácil. Sabía que las cosas iban a empeorar antes de mejorar, y tal vez nunca volvería a ser el mismo. Pero una cosa era clara: mi regreso significaba que todo iba a cambiar. El amanecer llegó con una suavidad extraña. La ciudad de Dallas, una metrópoli llena de historias y secretos, parecía más viva que nunca. Las luces del amanecer reflejaban las sombras que había dejado atrás. Aunque estuve lejos de todo por 3 años, nunca dejé de pensar en ellos, en Amy, en Sarah. Ellas seguían en mi mente, como un eco que no desaparecía. El apartamento que había alquilado en un edificio de la periferia de Dallas me parecía más vacío que nunca. No era mi hogar, no lo había sido desde que me fui. La soledad se sentía como una niebla espesa, envolviendo cada rincón. Y cuando tomé la carta de Sarah en mis manos, sentí que algo en mí comenzaba a ceder. Pero sabía que no podía regresar sin resolver lo que había dejado en el pasado. No importaba cuántos años hubieran pasado, las consecuencias de mis decisiones aún estaban ahí. Decidí que lo primero que debía hacer era enfrentarme a Amy. Sabía que si no lo hacía, las dudas me consumirían, y no podría seguir adelante con mi vida. Tenía que ver cómo ella estaba, cómo había cambiado, qué quedaba de la mujer que había sido mi esposa. No podía regresar a Dallas y hacer como si nada hubiera pasado, como si la vida se hubiera detenido. No, lo que había hecho era irreversible, pero aún quedaban hilos por atar. La encontré en su oficina. La luz tenue del sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas del rascacielos en el que trabajaba. Amy estaba sentada detrás de su escritorio, mirando un montón de papeles, como si estuviera sumida en el trabajo. Cuando entré, no me miró de inmediato. Su concentración era absoluta, y fue como si todo a su alrededor desapareciera.
Amy. Mi voz rompió el silencio. Su rostro se levantó lentamente. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento su expresión se transformó. El reconocimiento fue inmediato, pero lo que me sorprendió fue la calma con la que me miró. No hubo gritos ni lágrimas, solo una frialdad distante, como si nada hubiera cambiado en todos esos años. Oliver. Sus labios pronunciaron mi nombre de una manera que no reconocí. Era una mezcla de sorpresa y algo más, algo que no pude identificar. ¿Qué estás haciendo aquí? He vuelto. Las palabras salieron de mis labios sin que pudiera detenerlas, y por un momento sentí que toda la presión de esos 3 años de ausencia se desvanecía. Pero su reacción no fue la que esperaba. ¿Para qué?, preguntó, casi en un susurro, mientras su mirada se alejaba de la mía, mirando hacia la ventana como si todo fuera más importante que lo que estábamos a punto de decir. ¿Volviste para enfrentar lo que dejaste atrás? ¿O solo para cerrar un capítulo de tu vida que ni siquiera recuerdas bien? La frialdad de su tono me golpeó como un martillo. No era la misma mujer que había dejado atrás. No había emoción en sus ojos, solo una sensación de vacío. No, Amy, no vine para eso. Vine porque... Me detuve. ¿Qué podía decir? ¿Qué había venido por mi hija? ¿Por mí mismo? La respuesta parecía difícil de encontrar. Ella se levantó de su escritorio y comenzó a caminar alrededor de la habitación, como si no supiera qué hacer con mi presencia. Sus movimientos eran rápidos, nerviosos, y la tensión entre nosotros crecía. «¿Sabes lo que pasó, verdad?», dijo, sin girarse hacia mí. «Sé que Rob Morgan te encontró, y si estás aquí para exigir algo de mí, olvídalo. No te voy a permitir que entres en mi vida como si nada hubiera pasado». Me quedé en silencio. No esperaba que fuera fácil, pero tampoco imaginé que sería tan difícil. La mujer que había sido mi esposa estaba completamente cambiada, y me resultaba difícil reconocerla en este ser distante. «No estoy aquí para pedirte nada, Amy». Mi voz salió más firme de lo que pensaba. «Solo vine a saber la verdad. ¿Qué pasó entre nosotros? ¿Qué pasó con nuestra familia?». Ella se detuvo en su caminata, y esta vez me miró a los ojos. Había algo en su expresión que me decía que estaba tratando de tomar una decisión importante. Finalmente, suspiró. «Lo que pasó no es algo que se pueda resumir en unas palabras. Oliver, las cosas cambiaron, y tú también lo hiciste. Ya no éramos la misma pareja». Se acercó lentamente, y sus ojos se suavizaron por un momento. «¿Recuerdas cuando comenzamos a perderlo todo? Cuando comenzaste a cambiar. Ya no fuiste el mismo hombre que conocí. Y yo también cambié. Empecé a buscar algo que nunca obtuve de ti, algo que no podías darme». Su confesión me golpeó como una ola de realidad. Sabía que había algo detrás de su frialdad, pero nunca imaginé que ella fuera tan sincera. Había estado buscando algo más mientras yo, distraído en mi propio mundo, no veía las señales. La traición no siempre es obvia. A veces es más sutil, como una sombra que se desliza lentamente hasta que te cubre por completo. Lo que me duele, Oliver, es que nunca me diste la oportunidad de explicarlo. Tú simplemente te fuiste, me dejaste, y nuestra hija también sufrió por eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero rápidamente las contuvo. «Nunca entendí por qué lo hiciste. No supe qué decir. Las palabras me faltaron, y me sentí más distante de ella que nunca. La mujer que había amado, la mujer por la que había sacrificado tanto, estaba ahora un océano de emociones incompletas, de dudas, de resentimientos que no podíamos deshacer». «Amy», comencé, pero no supe cómo continuar. «No sé si haya algo que podamos hacer para arreglar esto. Yo no sé ni quién soy ahora, ni quién eres tú». Ella asintió lentamente, como si esperara esas palabras. Sabía que no podía retroceder, ni borrar lo que había sucedido. Solo quedaba la verdad,
la verdad que ahora nos enfrentaba. No lo sé, Oliver. No sé si podamos hacer algo, pero lo que sé es que, después de todo lo que sucedió, ya no importa. Y ahí, en ese momento, entendí que el regreso había sido para enfrentarme no solo a ella, sino a todo lo que habíamos sido y perdido. La conversación con Amy me dejó exhausto, más de lo que imaginé. Cada palabra que había dicho me había golpeado con una fuerza inesperada, como si no solo estuviera enfrentándome a ella, sino a todo lo que había abandonado. Regresar a Dallas, a la vida que dejé atrás, me había puesto frente a una verdad incómoda. Ya no podía escapar de lo que era, ni de lo que habíamos sido. La ciudad, que antes me parecía un laberinto, ahora se sentía extrañamente familiar, casi como si me hubiera quedado dormido durante 3 años y acabara de despertar. Las luces de las calles, los ruidos de los coches, el bullicio lejano de la ciudad, todo parecía igual. Pero algo dentro de mí había cambiado. El Oliver que había dejado atrás ya no era el mismo. Estaba roto, hecho pedazos, y lo peor de todo es que no sabía cómo recomponerme. Después de la conversación con Amy, decidí que era hora de ver a Sarah. Me había prometido a mí mismo que, al menos, la vería. No sabía cómo reaccionaría, pero el simple hecho de saber que aún pensaba en mí me había dado algo de esperanza. La encontré en el campus de la universidad justo después de que terminó su clase de historia. Era una joven adulta ahora, pero sus ojos seguían siendo los mismos, los ojos de la niña que había dejado atrás. El reencuentro fue extraño. Nos miramos por un largo momento, como si ambos intentáramos reconocer al otro. Al principio, no supe qué decir. No sabía si hablar del pasado o de lo que había pasado en todo este tiempo. La verdad era que no sabía si lo que había hecho había sido lo correcto. «Papá», dijo, rompiendo el silencio, mientras sus ojos se llenaban de una mezcla de emociones que no pude leer. «Sarah», respondí, mi voz temblorosa. Lo siento mucho. No sé qué decirte. No puedo explicar todo lo que pasó, ni por qué lo hice». Ella no dijo nada por un momento. Solo me observó, como si estuviera esperando que fuera yo quien tomara la iniciativa. «No hace falta que expliques nada, papá». Finalmente habló, con una calma que me sorprendió. «Sé lo que pasó. Sé que no pude entenderlo en su momento, pero lo sé. Mamá me lo dijo, y aunque no quiera aceptarlo, ya no importa. Sus palabras me golpearon como una ola. ¿Amy le había contado todo? ¿Le había contado lo que pasó entre nosotros? No supe si sentirme aliviado o aterrorizado por eso. Tal vez era tarde para esconder la verdad, para ocultar lo que había hecho. No debía haberte dejado sola. La vergüenza me ahogaba. Nunca fue mi intención hacerte sufrir. Sarah me miró por un momento y luego hizo algo que no esperaba. Me abrazó. Fue un abrazo tenso, lleno de esa confusión que siempre está presente cuando te reencuentras con alguien después de tanto tiempo. No era un abrazo de perdón, pero era un abrazo lleno de emociones que nunca había imaginado que experimentaría. «No importa, papá», dijo, apartándose un poco de mí. «Lo importante es que estás aquí ahora. Aunque no sé qué va a pasar, yo te necesito. Y lo que haya pasado, lo dejaremos atrás». Esa fue la primera vez en 3 años que sentí una chispa de esperanza, de que tal vez, solo tal vez, podría empezar a reconstruir lo que había perdido. Pero sabía que el camino no iba a ser fácil. La verdad siempre tiene un precio, y yo ya lo había pagado. Tras ese encuentro, me dirigí a mi vieja casa, el lugar donde todo comenzó, donde todo se desmoronó. Ya no era el mismo, y la casa tampoco lo era. Las paredes, que antes parecían abarcar toda una vida, ahora parecían vacías, desoladas. En el jardín, las flores que antes Amy cuidaba con tanto esmero estaban marchitas. El ambiente estaba impregnado de un silencio inquietante, como si la casa misma estuviera esperando que alguien rompiera su calma.
Al entrar, encontré la habitación de Sarah intacta. No la había tocado. Parecía que Amy había querido dejar ese espacio tal como estaba, como si esperara que algún día regresara, como si esperara que todo volviera a ser como antes. Pero yo sabía que eso era imposible. De repente, la puerta de la casa se abrió. Amy había llegado. No dijo nada cuando me vio allí, observando la casa. Su rostro estaba ausente, como si no quisiera enfrentarse a la realidad, pero sabía que lo hacía. «No sé qué haces aquí, Oliver», dijo con voz baja, sin mirarme. «He venido a hablar». Mis palabras sonaron más firmes de lo que esperaba, pero en mi interior sentía una tormenta de emociones. Vine a hablar de lo que dejamos atrás. Ella no respondió de inmediato, pero pude ver cómo su cuerpo se tensaba. Sabía lo que eso significaba. Estaba lista para una conversación que ninguno de los dos quería tener, pero que sabíamos que era inevitable. ¿De verdad crees que podemos hablar de eso? Amy se giró hacia mí finalmente. ¿Crees que después de todo lo que pasó, algo puede cambiar? No supe qué responder. La verdad era que no lo sabía. Pero lo que sí sabía era que si no hablábamos, si no enfrentábamos todo lo que había quedado atrás, nunca podría seguir adelante. No lo sé. Mi voz se quebró un poco. Pero necesito saberlo. Necesito saber si hay alguna oportunidad de hacer las cosas bien. Para Sarah, para mí, para nosotros. Amy me miró por un momento, con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y resignación. Finalmente, suspiró. «No sé si haya alguna oportunidad, Oliver, pero ya que estás aquí, al menos déjame intentarlo». El aire en la casa estaba cargado de tensión. Amy y yo estábamos ahí, mirándonos como extraños en un lugar que habíamos compartido durante tantos años. La conversación que se avecinaba no iba a ser fácil, pero ambos sabíamos que era el momento. La verdad, esa verdad a la que tanto temíamos enfrentarnos, estaba flotando entre nosotros, como una sombra que no podíamos ignorar. Nos sentamos en el salón, el mismo lugar en el que tantas veces habíamos discutido sobre el futuro, sobre nuestra familia. Los muebles, aunque familiares, ahora parecían fríos y ajenos. El silencio que nos rodeaba era ensordecedor, como si las paredes mismas estuvieran escuchando cada palabra que no decíamos. «¿Por dónde quieres empezar?», preguntó Amy, su tono un tanto cortante, como si intentara mantener la distancia, como si aún no estuviera lista para derrumbarse. Miré hacia la ventana, la luz de la tarde filtrándose a través de las cortinas, proyectando sombras largas en el suelo. No sabía qué quería exactamente. ¿Esperaba que las cosas volvieran a ser como antes? Ver eso ya no era posible, pero sí necesitaba respuestas, y sentía que si no las obtenía, nunca podría sanar. «Quiero entender por qué lo hiciste». Mi voz salió más suave de lo que esperaba, pero la pregunta estaba allí, urgente, en lo más profundo de mi ser. ¿Por qué me dejaste sin decirme la verdad? ¿Por qué nunca me dijiste lo que realmente sentías? Amy se cruzó de brazos, mirando el suelo. Me di cuenta de que la herida que había dejado mi partida no era algo que hubiera sanado con el tiempo. Al contrario, parecía que la había dejado más marcada, más distante. «¿Y tú, Oliver?», me respondió, levantando la vista hacia mí con una mirada que contenía algo más que simple resentimiento. «¿Por qué no luchaste por nosotros? ¿Por qué no volviste antes?». La pregunta me hirió más de lo que pensaba. Mi pecho se apretó, pero traté de mantener la calma. Sabía que no podía seguir esquivando las responsabilidades. Si había algo que no podía evitar, era enfrentar lo que había hecho. No se trataba solo de mi huida, sino de lo que había dejado atrás, de lo que nunca le había mostrado. «Lo sé», suspiré, sintiendo que mi corazón se hundía. «Sé que huí, pero no podía quedarme. Había perdido todo lo que tenía, todo lo que pensaba que era real, y lo peor de todo es que ni siquiera me di cuenta de cuánto me necesitaba hasta que fue demasiado tarde».
Amy guardó silencio por un momento. Parecía estar procesando mis palabras, pero no mostraba signos de arrepentimiento ni de esperanza, solo una tristeza profunda que, a su manera, entendía. Ambos habíamos fallado, y no había forma de recuperar lo que habíamos perdido. No sé si podamos repararlo, Oliver. Sus palabras fueron una daga silenciosa. Las cosas han cambiado demasiado. Ya no soy la misma mujer que eras tú en el pasado. Y no sé si tú puedas ser el hombre que eras. Todo lo que creíamos que éramos se desmoronó cuando tomaste esa decisión. Sentí que el suelo bajo mis pies temblaba, como si las palabras de Amy fueran el último clavo en el ataúd de lo que alguna vez fue nuestra relación. Pero aún así, algo dentro de mí me decía que debíamos seguir hablando, que necesitábamos hacerlo, aunque ya nada fuera a ser igual. Entiendo lo que dices, Amy. Miré hacia la puerta, pensando en todo lo que había dejado atrás. Pero no estoy aquí para cambiar lo que ya pasó. Estoy aquí porque, de alguna manera, aún hay algo que me conecta contigo, con Sarah, con todo esto. No lo sé. Tal vez sea el hecho de que aún te veo como la mujer con la que me casé, la madre de mi hija. Amy cerró los ojos, como si estuviera luchando contra una tormenta interna. La vi intentar contener las lágrimas, pero se le escaparon, corriendo por su rostro con una suavidad dolorosa. Fue la primera vez en todo este tiempo que vi la vulnerabilidad en su mirada, una vulnerabilidad que había estado oculta bajo capas de indiferencia. No sé si te perdonaría, Oliver. Su voz temblaba ligeramente. Pero sé que no puedo seguir viviendo en el pasado. Lo que hiciste no se puede deshacer. Pero tampoco puedo seguir adelante sin intentar entender lo que fue, lo que fuimos. Mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. No sabía qué decir. No podía decir nada que cambiara la realidad de todo lo que había sucedido. Amy había cambiado, yo había cambiado, y tal vez eso era lo mejor. Quizá la única manera de sanar era aceptar que nada podría volver a ser lo mismo. Lo que quiero, Amy, es que podamos dejar atrás el sufrimiento. La miré directamente, con el dolor reflejado en mis ojos. No puedo prometerte que las cosas sean fáciles, pero quiero estar allí para Sarah. Quiero estar presente, aunque sea en la forma en que pueda estarlo. Amy asintió lentamente, sin responder. No había un perdón inmediato, ni una promesa de un futuro juntos, pero en sus ojos vi algo más. Una posibilidad de que, aunque el tiempo ya no pudiera retroceder, aún había algo que salvar, algo por lo que valiera la pena luchar. La conversación terminó en un silencio pesado, cargado de todo lo que no dijimos, todo lo que aún no sabíamos cómo procesar. No había respuestas fáciles, no había soluciones mágicas, pero de alguna manera, al menos esa noche, entendí que lo único que realmente podía hacer era seguir adelante. El regreso había sido difícil y no sabía qué me esperaba, pero una cosa era clara: la verdad, aunque dolorosa, había comenzado a sanar la herida que llevaba conmigo todo este tiempo. Los días que siguieron fueron una especie de borrón. El regreso a Dallas había reavivado viejas cicatrices, tanto en mí como en Amy, y el tiempo parecía moverse lentamente, como si la ciudad misma estuviera esperando que tomáramos decisiones cruciales. La conversación con Amy, aunque reveladora, dejó más preguntas que respuestas. No pude evitar pensar en Sarah, en lo mucho que había cambiado, en lo poco que conocía de su vida ahora. A pesar de todo, había algo que no podía dejar ir: el hecho de que, aunque yo había dejado todo atrás, mi hija seguía siendo parte de mí, y necesitaba saber si aún había algo de ese vínculo que una vez tuvimos. No quería seguir siendo un fantasma en su vida, y tal vez, solo tal vez, aún quedaba una pequeña oportunidad de reconstruir lo que había perdido. Decidí verla nuevamente, aunque no sabía qué esperar. El encuentro previo había sido breve, pero ahora debía enfrentar algo más profundo. Sarah había crecido, se había convertido en una joven con una personalidad que, aunque me era extraña,
no podía ignorar. El temor de no ser el padre que ella necesitaba se instaló en mí de nuevo. Esa tarde me dirigí a su departamento. Era un lugar pequeño, modesto, pero lo suficiente para una estudiante universitaria. Me encontraba frente a la puerta, mirando el timbre. Mi mano vaciló por un momento, pero la necesidad de hablar con ella me impulsó a presionar el botón. Unos segundos después, la puerta se abrió lentamente. Sara apareció en el umbral y me miró como si estuviera tratando de reconocerme. Aquel reencuentro fue distinto, más cargado de emociones y expectativas. Vi el brillo en sus ojos, una mezcla de incertidumbre y esperanza, pero sobre todo, una mirada que me decía que, aunque el tiempo había pasado, ella aún esperaba algo de mí. «Papá», dijo, con un tono suave, casi temeroso, como si no supiera si podía permitirse sentir algo por mí después de todo lo que había sucedido. «Hola, Sara», respondí, mi voz temblorosa. «¿Puedo entrar?» Ella asintió, dándose un paso atrás para que pudiera pasar. Cuando entré, me sorprendió la atmósfera del lugar. Aunque estaba lleno de libros y objetos que indicaban su personalidad, había algo en la forma en que la habitación estaba dispuesta que me dio una sensación de nostalgia. Era como si ella hubiera tratado de llenar el vacío dejado por mi ausencia con pequeños detalles que nos conectaban de alguna manera. Nos sentamos en el sofá. El silencio entre nosotros era pesado, pero no incómodo. Ambos sabíamos que este encuentro era necesario. Sara había vivido 3 años sin saber realmente por qué me había ido, y ahora ella era lo suficientemente adulta como para entender que había cosas que no podía cambiar. Sin embargo, eso no significaba que no tuviéramos que hablar. «Papá», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Lo que pasó no fue fácil. He pasado mucho tiempo intentando entender por qué te fuiste, por qué nunca volviste. Y aunque te odio por haberme dejado, también sé que hubo cosas que no entendía, cosas que probablemente no tenía derecho a entender en su momento». Mis palabras se ahogaron en mi garganta. No sabía cómo responder a esa mezcla de emociones que salían de ella. ¿Cómo explicarle a una hija el dolor que sentí al irme? ¿Cómo hacerle entender que nunca fue mi intención herirla? Quizás las palabras nunca serían suficientes. «Sara, lo siento mucho». Mi voz salió más quebrada de lo que hubiera querido. «No hay excusa para lo que hice, pero te prometo que nunca quise que te sintieras abandonada. El mundo que dejé atrás me aplastó, y yo no supe cómo enfrentarlo. Pero eso no justifica lo que te hice pasar». Sara me miró con una mezcla de tristeza y algo más que no pude identificar. Finalmente, respiró hondo y me miró a los ojos, como si estuviera tomando una decisión importante. «No te voy a mentir, papá. No sé si alguna vez pueda perdonarte por lo que hiciste, pero...» Su voz tembló un poco antes de que continuara. «Lo que sí sé es que quiero saber por qué lo hiciste. ¿Por qué no volviste? ¿Por qué dejaste que todo se fuera al garete?» La pregunta estaba allí, flotando entre nosotros, como una espina en el corazón. No podía evitar preguntarme lo mismo. ¿Por qué me había ido? ¿Por qué había permitido que todo se desmoronara? No tenía todas las respuestas, pero sabía que debía ser honesto con ella, aunque eso significara mostrarle lo peor de mí. Porque no sabía cómo enfrentar todo lo que estaba pasando. Mis palabras salieron más fuertes de lo que esperaba. «Tu madre y yo estábamos en un lugar oscuro, Sara, y yo me perdí en eso. Cuando vi que las cosas no mejoraban, me rendí. No supe cómo pelear por nosotros, por ti. Y me fui porque pensé que era lo mejor, pero ahora sé que fue el peor error de mi vida». Sara me miró, como si estuviera procesando cada palabra, cada sentimiento que le estaba compartiendo. No podía saber lo que pasaba por su mente, pero la expresión en su rostro mostraba que estaba recibiendo mi sinceridad, aunque no necesariamente la aceptara. «Está bien, papá». Finalmente, dijo,
con una calma inesperada. No te estoy pidiendo que arregles todo. Solo quiero que seas honesto conmigo. Y creo que eso es lo que más me duele, que no me hayas dado esa oportunidad antes. Su voz estaba más tranquila, pero aún había un dolor palpable en sus palabras. Era obvio que las cicatrices no desaparecerían de inmediato, que el camino para sanar sería largo, pero al menos había dado un primer paso. Ambos lo habíamos hecho. Nos sentamos en silencio durante un momento, sin necesidad de más palabras. No teníamos que volver atrás, ni borrar el pasado. Lo que necesitábamos, lo que yo necesitaba, era aceptar la realidad y empezar de nuevo, aunque fuera desde un lugar roto. Finalmente, me levanté para irme, pero antes de que pudiera dar un paso, Sara me detuvo. «Papá, ¿me prometes que no te irás otra vez?» La pregunta era simple, pero me dejó sin aliento. Sabía que había una carga detrás de esas palabras, un peso que no podía ignorar. «Te prometo, Sara, no me iré, no otra vez». Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi promesa era algo que podría cumplir. El tiempo transcurrió de manera extraña después de mi encuentro con Sara. Algo había cambiado en mí. Había algo en sus ojos, en su voz, que me hizo ver que, aunque el pasado no se podía cambiar, había una oportunidad para la reconciliación. Las palabras que le había prometido no eran vacías. Sabía que tenía que cumplirlas, aunque no tenía ni idea de cómo hacerlo. Volví a la casa de Amy esa misma noche. No podía quedarme en el limbo, entre las ruinas de un pasado que ya no existía y un futuro incierto. Tenía que enfrentarme a las sombras de lo que había dejado atrás. Sabía que Amy me esperaba, tal vez no con los brazos abiertos, pero con una paciencia que, al menos, intentaba imitar. Ninguno de los dos podía olvidar, pero tal vez, solo tal vez, podríamos aprender a vivir con ello. Cuando llegué, Amy no estaba en la sala. La casa, aunque en silencio, no parecía tan vacía como la última vez. Parecía haber algo de vida en ella, pero era una vida diferente, ajena a lo que habíamos sido. En la mesa de la cocina encontré una taza de café medio vacía. El aroma a café fresco llenaba la habitación, pero no era suficiente para llenar el vacío que había entre nosotros. Amy apareció en la puerta del salón. No llevaba maquillaje y su rostro estaba más relajado, como si estuviera aprendiendo a vivir sin la constante preocupación de mantener una fachada. ¿Volviste?, preguntó con una leve sonrisa. No era una sonrisa de bienvenida, sino más bien de curiosidad, como si todo lo que hubiera ocurrido antes ahora fuera solo un capítulo que no sabíamos si queríamos seguir leyendo. Sí, mi respuesta fue directa. Vine para hablar. No quiero seguir con esta incertidumbre. No quiero vivir en el pasado. Amy me miró fijamente, sin decir una palabra. Sabía que no necesitaba explicaciones largas, pero sí sentía la necesidad de ser claro. Quiero que tengamos una conversación honesta. Mis palabras eran firmes, aunque mi corazón latía con fuerza, sabiendo lo que estaba en juego. Sé que no hay forma de que volvamos a ser lo que éramos, pero lo que quiero, lo que realmente necesito, es entender qué pasó. ¿Qué fue lo que cambió entre nosotros, Amy? ¿Por qué no luchamos juntos? Amy suspiró, como si la respuesta le quemara en el pecho, pero no quisiera pronunciarla. Finalmente, habló, con una voz que había perdido su dureza. Yo también me hice esa pregunta. Su voz era baja, casi como un susurro. Quizá porque nunca fuimos honestos el uno con el otro. Quizá porque, aunque intentábamos amarnos, nunca fuimos capaces de ver lo que realmente necesitábamos. Yo cambié, Oliver, y tú cambiaste también. Nos perdimos y ya no sé cómo encontrarnos. Mis pensamientos se agitaban. Sabía que la respuesta no sería fácil, que las cicatrices que teníamos no sanarían con palabras, pero al menos podía decirle lo que nunca le había dicho, la verdad. Sé que te fallé. Mi voz sonaba cansada, pero sincera. Te fallé cuando te dejé sola.
cuando tomé la decisión de irme sin explicarte, sin hacer nada por salvarnos. No supe qué hacer, Amy. Yo no supe cómo luchar por nosotros. Y cuando me fui, dejé algo de mí detrás, algo que no me atrevo a recuperar. Pero ahora entiendo que no puedo seguir corriendo de mi vida. No puedo seguir siendo alguien que no soy. Amy me miró en silencio durante un largo rato. Sus ojos, que antes estaban llenos de juicio, ahora reflejaban una mezcla de dolor y comprensión. Finalmente, se acercó lentamente, como si cada paso fuera una decisión que debía tomar. No sé si lo que dices es suficiente para borrar todo lo que pasó. Ella suspiró. Pero creo que, al menos, podemos intentarlo. Tal vez podamos empezar de nuevo, aunque no sé cómo hacerlo. Tal vez podamos ser una familia, aunque no seamos la misma familia que éramos antes. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una niebla densa. No era una promesa de felicidad, ni de un final perfecto, pero era una oportunidad. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía empezar de nuevo. No con Amy, tal vez no como pareja, pero sí como padres, como una familia rota que aún tenía la posibilidad de recomponerse. No hubo más palabras esa noche. El silencio entre nosotros se llenó de algo más, un entendimiento mutuo de que, aunque las cosas no volvieran a ser las mismas, había un futuro por delante. Un futuro en el que podría estar presente, aunque no de la manera que esperaba. Esa noche no pude dormir. El peso de las decisiones, el peso de lo que había hecho y lo que había dejado de hacer, me mantenía despierto. Pero también sabía que había tomado un paso importante. Había dejado de huir. La mañana siguiente llegó con la misma quietud que las anteriores, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no estaba perdido en el pasado, no más. Ahora, la única forma de avanzar era con la verdad, por difícil que fuera. Salí a caminar, buscando algo de claridad. Mientras caminaba por las calles de Dallas, recordé los momentos felices que compartí con Amy, con Sarah. Recuerdos difusos, pero que todavía guardaba en algún rincón de mi mente. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, al menos ya no sentía que estaba solo. En el fondo, sabía que el camino para sanar sería largo, pero al menos ahora estaba dispuesto a recorrerlo, no para recuperar lo que habíamos perdido, sino para crear algo nuevo, algo que valiera la pena. El tiempo sigue avanzando, implacable, pero no siempre de la manera que esperamos. A veces, creemos que estamos atrapados en un ciclo interminable, que el pasado nos persigue, que nuestras decisiones nos definen para siempre. Pero el tiempo tiene una extraña forma de darnos segundas oportunidades, aunque no siempre de la manera que quisiéramos. Después de semanas de conversaciones, de miradas largas y de silencios compartidos, había algo que se había transformado entre Amy y yo. No éramos los mismos, ni podíamos serlo, pero había algo en el aire, una chispa de esperanza que, aunque pequeña, nos mantenía en marcha. Al principio, todo parecía estar desmoronándose a nuestro alrededor, pero lentamente fuimos reconstruyendo lo que habíamos perdido, no como pareja, sino como padres, como personas que compartían un pasado común. No había prisa. Sabía que lo que se había roto no se podía arreglar de inmediato, pero lo que realmente importaba era que estábamos tratando de sanar. No para volver a ser lo que fuimos, sino para empezar de nuevo, sin olvidar lo que habíamos vivido. Con Sarah, las cosas también habían comenzado a cambiar. Aunque su corazón seguía guardando cicatrices, había algo en ella que me decía que, poco a poco, podría recuperarse de todo lo que había pasado. Los encuentros con ella se hicieron más frecuentes y, aunque había momentos de dolor, había una sensación de cercanía que había estado ausente durante años. Aprendí a ser el padre que nunca supe ser, y aunque no todo era perfecto, sabíamos que podíamos construir algo, aunque fuera en medio de las ruinas. Una tarde, mientras caminaba por el parque con Sarah, ella me miró, y por primera vez en mucho tiempo,
sonrió. No era la sonrisa forzada de antes, sino una sonrisa genuina, llena de una esperanza que no había visto en ella desde que se fue a la universidad. «Papá, ¿sabes?», me dijo con la mirada fija en el horizonte. «No creo que podamos olvidar lo que pasó, pero tal vez podamos hacer que lo que venga sea mejor». Esas palabras fueron un alivio para mí. No buscaba el perdón, ni esperaba que todo volviera a ser como antes. Lo único que deseaba era que pudiéramos seguir adelante, sin el peso del pasado sobre nosotros. Y quizás eso era todo lo que necesitábamos. Esa noche, mientras me sentaba en el viejo sofá, reflexionando sobre todo lo que había pasado, entendí algo importante. No se trataba de borrar el pasado, ni de cambiar las decisiones que tomamos. Se trataba de aprender de ellos y de hacer algo bueno con lo que nos quedaba. La puerta de la casa se cerró suavemente detrás de mí cuando entré. Amy estaba allí, preparando la cena. No dije nada al principio, pero luego la miré, y sin palabras, supe que ambos estábamos listos para seguir adelante. No sabíamos lo que nos esperaba, pero sabíamos que lo enfrentaríamos juntos, aunque de manera diferente. El pasado había sido doloroso, pero también me había dado algo invaluable: la oportunidad de comprender lo que realmente importaba. Las heridas no desaparecían, pero con el tiempo, el dolor se volvía manejable, y el vacío comenzaba a llenarse con nuevas experiencias, con nuevos comienzos. Esa noche, mientras estábamos todos juntos, con Sarah y Amy a mi lado, me di cuenta de que el verdadero significado de la familia no era vivir en un cuento de hadas, sino ser capaces de levantarnos una y otra vez después de cada caída. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado, ni cuántas veces nos hubiéramos equivocado. Lo importante era que estábamos aquí, juntos, enfrentando el futuro. Y aunque no podía prometer que todo sería perfecto, sabía una cosa con certeza: esta vez no me iría. No otra vez.